Hola, ¿qué tal? Excelente día. Mi nombre es Dafne Masip y estoy aquí para platicar contigo sobre un tema interesantísimo que es los derechos humanos. Empezando por las consideraciones éticas que hay a lo largo de la historia para poder plantear el tema, porque la ética es como la parte primaria de la que surge el derecho. Empezamos con los clásicos de la ética, que fueron los antiguos filósofos que trabajaron con los conceptos de la naturaleza para hablar del bien y del mal, planteando que la naturaleza del ser humano era ser bueno. Para eso, un ejemplo era Aristóteles, Sócrates y Platón. La segunda escuela ética con la que nos planteamos otras ideas es la escuela de los helenísticos, en donde encontramos a Zenón, por ejemplo, que ellos planteaban un poquito más la parte del derecho de manera individual. La tercera escuela ya hablaba acerca del deber y para eso obviamente teníamos a la ética cristiana, que aportó pues grandes cosas para empezarnos a expandir un poquito y dejar de ver desde la individualidad a las cuestiones éticas y por lo tanto del derecho. Por estas épocas, nada más como para poder comparar cómo iba caminando este tema del derecho, la escuela de Bolonia ya planteaba algo acerca de la comunicación, del logos, del lenguaje, en el que a través del parlamento, que a la misma palabra lo refiere, parlare, parlamento, se planteaban un poquito las cuestiones del deber sobre derechos de tenencia, sobre los derechos, por ejemplo, marítimos, a quién le correspondía, de quiénes eran esas aguas, de quiénes eran esos barcos y por lo tanto mercancías. Más adelante encontramos lo que es la filosofía moderna, la ética moderna, en donde podemos ubicar muy bien a Kant, a Marx o a la ética existencialista. Cada una en su momento. Ellos ya hablaban acerca del deber, pero de la voluntad racional también. El primero fue Kant. Posteriormente Marx, ya conocemos bastante rojo el tema, porque él habla de las jerarquías de poder y relaciones políticas. Y finalmente el existencialismo, que surge después de un momento muy difícil de la humanidad, que fue el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Para esto también interviene otro gran personaje, que es Hofield, que también introduce una visión diferente del derecho, que es el derecho subjetivo. Y la misma palabra nos lo dice, surgen grandes debates hablando acerca de esta subjetividad, realidad del derecho, lo material, lo que no era material, etc. Para resumir, a grandes rasgos, pues la Segunda Guerra Mundial genera una gran conmoción a lo largo del mundo y también en las cuestiones de pensamiento. Por lo tanto, surge una comisión, surge esta cuestión de las Naciones Unidas con un artículo, expone un artículo, el artículo 68, una carta en la que se concede la parte de poder generar una comisión que regule todos estos derechos. Y entonces, así es como surge en 1948 la Comisión de los Derechos Humanos para regular esta parte. ¿Por qué? Porque resulta ser que el partido nazi tomó esta cuestión de los derechos que estaba tan perdida y un poquito como viciada y en lo subjetivo, y entonces a partir de ese argumento crea pues todo este movimiento que generó una guerra y todo el holocausto que finalmente son asesinatos. Entonces, tomando como muy bien la línea, la batuta para que esto más no ocurriera, entonces es como surge esta organización, esta comisión reguladora de los derechos humanos. Por lo tanto, no tiene mucho este tema, hace 400 años que viene estudiándose y justamente hasta este año es que comienza a tomarse en cuenta esta parte de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo surge este lenguaje? Pues nada más se cambia la versión que se tenía cognitiva acerca de lo que es el derecho natural y se intercambia por lo que es meramente humano. En nuestro país, a manera de conclusión, podemos decir que derechos humanos es una multiversidad. ¿Por qué? Porque abarca ya muchas áreas del ser. Ya se ha especializado bastante la cuestión del lenguaje, las cuestiones, cada vez el conocimiento, la tecnología, al igual que como fue avanzando la ética, porque la interacción del ser humano era cada vez mayor por los medios de comunicación, por las formas de economía,
porque había más interacción entre nosotros y algunas otras partes del mundo, y era cada vez más difícil regularse. Sin embargo, en la actualidad, pues esa misma especialidad nos ha llevado también a involucrar a los derechos humanos en todas esas áreas y vigilar siempre que sea en pro de la humanidad misma. Y sin importar como los tintes políticos o filosóficos que se plantean en algunos esquemas, y que no sean prioridad, sino la humanidad misma, para salvaguardarla, literalmente. Entonces en México pues sí contamos también muchas historias de atropellos acerca de los derechos humanos, aunque bien ya hay comisiones, aunque bien ya se conocen esos derechos, pues el derecho en la actualidad es fundamentado. Es decir, hay que presentar por eso un juicio, hay que presentar fundamentos, y esto es a través de pruebas y a través de un litigio. Entonces, es importante mencionar casos, por ejemplo, de los 43 desaparecidos, que pues aunque la Comisión de Derechos Humanos hace su presencia, ya ha habido muchísimos atropellos en el proceso legal de cada una de estas personas y de los involucrados. 2, por ejemplo, las marchas feministas que vemos y que no nos gustan mucho cómo rayan, etcétera, etcétera, el punto de vista que cada uno tenga, pero también surgen, por ejemplo, las muertas de Juárez, en donde pues prácticamente se ignora y se considera minoría cuando es un tema de gran relevancia y que hoy se habla de violencia de género. Otra muy importante pues también es simple y sencillamente lo que se habla a nivel más macro, porque hay que especificarlo. Hay cuestiones que se ven en una microética, en una mesoética y una macroética. Microética, pues ahora sí que es más individual, de persona a persona. Mesoética, Estado-nación. Y macroética son cuestiones globales. Y entonces para nosotros una cuestión de derecho humano a nivel global también es importante mencionar que tenemos la pobreza. Dice la Comisión que debemos de tener todas las condiciones de alimentación, salud y educación, y yo veo, al menos en México, que eso pues no pasa en muchas partes. Y pues allí la pobreza en sí misma es una violación a los derechos humanos. No hablemos de cuestiones migratorias, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos ejemplos. Por lo tanto, los que somos desarrolladores debemos tener en cuenta que si es desarrollo humano, siempre vigilar, funcionar a favor y en pro, y sobre todo en proyectos que fomenten estos derechos humanos, que se les conozcan, que se les valoren y que la gente comprenda su estado de derecho. Bueno, pues para mí fue un gusto estar con ustedes. Les repito, mi nombre es Dafne Masip y pues estoy lista para volver a compartir en otra ocasión. Gracias.